Yo quería preguntarle, doctora, ¿cuáles son los tipos de beneficios, cuáles son los beneficios que generalmente las empresas otorgan a los trabajadores? Claro, la verdad es que es un tema muy recurrente, es una labor muy loable que efectúan muchos de los contribuyentes, las compañías que tienen una política de beneficios para sus trabajadores, ¿verdad? Muchas veces estos se traducen, van más allá de un simple viático de alimentación o de transporte, sino que pueden ser hasta ayudas en adquisición de canastas básicas, ayudas económicas para sufragar algunos acontecimientos propios de la vida, ya sea a nivel familiar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, fallece algún hijo, algún pariente cercano del trabajador, o también pueden ser cuestiones premios al trabajador en el caso que también facilita que realicen algunos trabajos en provecho de la misma compañía, como es el caso de algunas becas para cursos e inclusive existen compañías que dan becas hasta nivel de maestría a sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, todo esto permite que los trabajadores tengan un mejor rendimiento en realidad a su labor. Es lo que hoy en día incluso se denomina el salario emocional, ¿verdad? Que va más allá de lo que es la propia responsabilidad corporativa, social corporativa. Está mucho enfocado a temas inclusive que hoy en día se habla por temas incluso de salud mental. Hay empresas que tienen alguna política como de pagar spa a los trabajadores, algún tipo de beneficio adicional, ¿verdad? Que permita a los colaboradores tener un descanso más allá de lo que podría ser, digamos, estar encerrado en una jornada laboral. Entonces, hay un sinnúmero de beneficios que las compañías están otorgando para incentivar al trabajador y que se anime incluso a permanecer contratado en esa compañía, porque se ha observado y sobre todo mucho es un tema generacional, ¿verdad? La generación Z hoy en día tiene un nivel de rotación mucho más grande que quizás las generaciones anteriores. Entonces, hay compañías que están efectuando este tipo de políticas para poder conservar el capital humano y sobre todo aquellos que realmente aportan un valor agregado a la compañía. Ahora, partiendo de este hecho, hay algunos aspectos que las compañías están obviando, ¿verdad? Sin perjuicio de todo lo bueno que esto nos acarrea, pero están obviando el soportar adecuadamente todo este tipo de gastos para efectos de llevarlo a un gasto deducible. Porque como decíamos, en realidad lo que persigue la empresa es mantener el capital humano y también mantenerlo productivo, por decirlo así, ¿verdad? Enfocado y que sea también eficiente. Entonces, en ese particular, a las compañías no están soportando debidamente y durante las fiscalizaciones se está observando que están solicitando no solamente la factura asociada a ese gasto, sino que también que exista una política de beneficio general con accesibilidad general a todos los trabajadores, que exista asimismo, eh, además de esta política, que existan explicaciones, memorias, incluso en donde se desarrolle y se vincule por qué ese gasto es necesario para la generación de actividad económica o su vinculación con este tipo de actividades. Como les digo, mucho sucede que hay compañías que luego de una temporada bastante alta de trabajo envíen a sus trabajadores a un tema de alguna actividad de esparcimiento, de relajación, ¿verdad? Y no es simplemente cuando vemos en frío una factura de un spa, decimos, esto, bueno, a esta persona le están pagando las vacaciones, ¿verdad? Pero en realidad quizás no. Lo que se está buscando es incentivar al trabajador que viene de una temporada en donde quizás llegó haciendo largas horas de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que no se logran explicar si solamente a los auditores durante una fiscalización le entregamos una factura. Y este tipo de documentación es lo que es recomendable soportar y poderlo vincular a la necesidad de generar más renta de actividades económicas.
Gracias, doctora. Es importante aquí puntualizar que este tema cada vez se hace más relevante porque, como usted mencionaba, la dinámica de remuneración para el personal ha cambiado, las necesidades son diferentes y en ese sentido las estrategias también de la empresa van cambiando. Y a veces solo llega la factura en frío. Edwin, aquí está la factura, pero ¿qué hago con esta? Con la factura del spa que usted mencionaba, porque no tenemos una visión general de lo que está pasando. Y esta es la invitación también a los colegas contadores de ver la empresa de una manera más integral. O sea, esto se está haciendo porque necesitamos, como usted mencionaba, incrementar la productividad, lograr las metas de venta, tener una ampliación de los canales de distribución o cualquiera sea la meta empresarial. Entonces, este es un tema que llegó para quedarse y es por eso que debemos de distinguir cuáles son todas ese abanico de beneficios que se le otorgan y usted mencionaba, pueden ser spa, ayudas para lentes, gastos funerarios, distinguiéndolos de aquellos rubros que están contenidos en un contrato de trabajo, que es la remuneración por el trabajo que uno realiza. Estos son al margen de ese acuerdo que tengo con mi empleador. Nos estamos refiriendo a todos aquellos incentivos, beneficios, regalos, si le queremos llamar de alguna manera, que el empleador le otorga a sus trabajadores. Edwin, tenemos la primera pregunta. Sí, antes de pasar a la pregunta, es bien importante lo que ella ha dicho. Y más en la parte donde ella habla, digamos, de los salarios emocionales, la parte emocional del trabajador, porque bien sabemos de que un trabajador, cuando se siente bien en un puesto laboral y ha sido tratado de una forma que emocionalmente se siente retribuido, independientemente de que no sea la parte económica, ese trabajador trabaja más de un 100% más. Da, como dice, se pone la camisa Correcto. y da más que el 100%. Entonces, eso es muy importante. Y bien dice ella, la autora, la parte documental, no solamente presentar la factura y ya, no, es saber, como dice, respaldar, documentar qué es lo que hemos realizado en esta operación, porque en algunos casos, de igual forma hemos visto, pues, de que solamente está la factura, pero, ok, ¿a quiénes le otorgaron este beneficio? No hay ni una lista a quienes se lo dieron, ni tampoco las políticas empresariales, en este caso, beneficios por compensaciones. Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Dice el licenciado Silvio Vaca, buenas noches, estimado. Gracias por este espacio. Un cargo de gerente al momento de una indemnización se paga un momento en concepto del cargo de confianza. Esa es la primera. Continúa. Otra consulta. Al momento de indemnización, un salario que es pagado por comisión se promedia en los últimos 6 meses. ¿Es ilegal que si estos 6 meses se pagaron vacaciones o pagaron subsidio, no se consideran y disminuye el promedio para la indemnización? Bueno, tendríamos que ver la última consulta tendríamos que verla por parte. Sí, bueno, comentarle, ¿verdad?, que con las indemnizaciones por cargo de confianza, en mi experiencia he visto que existe una confusión en cuanto a que creemos que inmediatamente porque tenemos una persona que es catalogada como un cargo de confianza de conformidad con nuestro código laboral, puede ser un tema de gerente, inmediatamente aplica esta indemnización por cargo de confianza. Comentarles que el artículo 47 del Código del Trabajo establece este tipo de indemnización, pero opera con orden judicial. Entonces, generalmente cuando un trabajador no puede ser reintegrado a su puesto de trabajo y si ocupaba un cargo de confianza, entonces se le otorga esta indemnización, que es la que establece el artículo 47 del Código del Trabajo. Ahora bien, existen muchas compañías que de manera voluntaria, por decirlo así, tienen una política como de otorgar una indemnización especial y adicional, que es la que está contemplada en el artículo 19, numeral 3 de la Ley de Concertación Tributaria, cuando nos habla
de las indemnizaciones adicionales a las que establece el Código del Trabajo, ¿verdad? ¿Y esto qué nos lleva? Bueno, nos indica la Ley de Concertación Tributaria que este tipo de indemnizaciones adicionales, fíjense bien porque estamos hablando no de la indemnización que establece el Código del Trabajo, sino que indemnizaciones adicionales que de manera voluntaria los empleadores otorgan a este tipo de trabajadores. Entonces, están exentos hasta los 500.000 córdobas, ¿verdad? Y después, una vez que se supera ese máximo, se aplica una retención. No es que no puedan recibir más de eso, sino que simplemente estarían sujetos a tributación. Ahora bien, es importante que sepamos distinguirlo porque ya me ha pasado mucho en revisiones de liquidaciones laborales que inmediatamente quizás le llamamos indemnización por cargo de confianza, cuando en realidad no lo es. Porque al momento de una revisión, los auditores lo que nos van a pedir es la sentencia del juez laboral y en este caso quizás no existe, ¿verdad? Sino que más bien proviene de una política de beneficios de los empleadores en donde a determinados cargos se le otorga una indemnización remuneratoria y especial o adicional a como nos la denomina la Ley de Concertación Tributaria. Entonces, es importantísimo que sepamos hacer esa diferencia para poder identificar cuál es el soporte correspondiente que operaría en cada uno de los casos, ¿verdad? Y de esta manera poderla justificar al momento de que nos revisen. También es importante en el tema de las prestaciones que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Efectivamente, cuando tenemos remuneraciones variables, esto impacta también para el cálculo final de las prestaciones correspondientes, ¿verdad? Con el tema de la segunda pregunta. Pero las indemnizaciones no están contempladas, digamos, para hacer estos cálculos, ¿verdad? Sino que ahí más bien es un tema de los ingresos, ver también cómo está catalogado esta persona, si gana por comisiones, etcétera, ¿verdad? Que podrían entrar dentro de la lógica de un salario variable. También aquí comentarles que la Ley de Concertación Tributaria establece en su artículo 11 una serie de conceptos y existe mucha confusión. Ahí ese artículo 11 lo que nos dice, todos estos conceptos están regulados en renta del trabajo, pero eso no significa que automáticamente estén grabados, porque si ustedes leen, incluso hay algunos temas como los viáticos que están exentos o casos de zonaje e indemnizaciones están mencionados en ese artículo. Entonces, no significa que automáticamente eso es todo lo que está enlistado en el artículo 11 esté grabado. Pero para saber e identificar qué conceptos estarían exentos del impuesto sobre la renta de rentas del trabajo, nos tenemos que ir al artículo 19 de esta misma ley. Y ahí vamos revisando, haciendo un check, ¿verdad? De los conceptos que estamos pagándole a los trabajadores para que sepamos y tengamos respaldo de si en realidad aplicar o no una retención. ¿Y esto por qué es importantísimo? Bueno, porque hay dos lados, ¿no? El trabajador, por un lado, que querrá saber si le aplicaron o no una retención. Muchas veces sufrimos con la aplicación de estas, pero si la ley lo establece, así debe de ser. Y por otro lado, que recordemos que las retenciones son uno de los requisitos también de deducibilidad, ¿verdad? Excepto cuando lo que estemos pagando esté exento por ley. Entonces, eso es importantísimo verificar que el concepto en realidad se encuentre dentro del artículo 19 para poder descartar la aplicación de una retención correspondiente. Aquí yo quería rescatar algo, doctora, que rescatando nuevamente la parte de la Claro. documentación, que he visto este tipo de beneficios que no son cargos de confianza, sino que son parecidos. Y cuando se asciende a la persona, no se hace la debida formalización. Entonces llega una fiscalización. Yo era auxiliar contable, pasaron muchos años, me ascienden a contador, después a gerencia. Soy candidata para recibir ese beneficio adicional, pero cuando llega la fiscalización, yo no tengo cómo demostrar mi condición más que la planilla. Puede ser, no hay un ascenso, no se firmó un nuevo contrato, está débil en la parte documental. Y otra cosa que también, que ya lo hemos visto y creo que ya está más que claro, es que este tipo de beneficios no se pueden otorgar a las personas que son asesores, que tienen una relación de servicio profesional. Y
pareciera obvio, pero ocurre todavía, que como el asesor tiene años de estar trabajando con la empresa, por ejemplo, usted que asesorea a una empresa durante esos 15 años, pues no es candidata para recibir ese beneficio por el tipo de relación que une a la persona, ¿verdad? A la empresa, no es una relación Claro. laboral. Solo quería tocarlo porque lo he visto que se le otorgan este tipo de beneficio a personas que no tienen una relación laboral y obviamente cuando la Dirección General de Ingresos va a realizar una fiscalización, pues el gasto se convierte en no deducible. Correcto, sí, muy bien la precisión que realizas, Marlene, y también comentarles que hoy en día en las fiscalizaciones DGI está solicitando un detalle de las funciones que conlleva cada puesto, ¿verdad? Y es recomendable que tengamos un ordenamiento administrativo en las compañías, como decías, porque muchas veces los ascensos son realizados hasta de manera verbal y no se llevan a los documentos. Creemos que a veces entre tanto papel puede generarse alguna voluminosidad de documentación, pero no, entre más soportes tengamos, mejor podremos tener una posición de defensa, ¿verdad? Para soportar que determinado gasto que la compañía ha catalogado como deducible, pues en realidad lo es, ¿verdad? Ok, solamente como comentario, es importante esa aclaración que haya realizado. Las indemnizaciones adicionales y las indemnizaciones por cargos de confianza. Y me gusta que haya abordado esos dos puntos porque hay colegas, digamos, que solo tienen el enfoque del cargo de confianza determinado por una orden judicial. En el caso de que la compañía tenga política administrativa general de compensación, dice, no, eso no existe. No podemos otorgar indemnizaciones adicionales, pero muy bien que la LST en su artículo 19, pues también lo encontramos. Y ese, digamos, viene a reforzar esa parte de que todas aquellas compañías que han establecido este tipo de política puedan deducírselo. Porque en una ocasión hubo un debate. Si nosotros tenemos ese tipo de política administrativa general de compensación, ¿debería irlo provisionando o no debería irlo provisionando? Algunos colegas, claro que sí, debería irlo provisionando, pero otros decían, no, es que no debería, ¿por qué? Porque esto no ha sido determinado, pero esa es la confusión que existe, digamos, en el mundo laboral y también la parte de los asesores, que dicen, no, si solamente lo puede determinar, dice el judicial, no, pero que existe ese tipo de beneficios. Así que es bien importante ese Sí, punto que ella en efecto mencionó. existe este otro tipo, ¿verdad?, de indemnizaciones adicionales que pueden ser diferentes a la indemnización del cargo de confianza, pero como les decía, es importantísimo que la compañía la tenga incluida dentro de su política de beneficios, ¿verdad? Eh, He preguntado en muchas compañías, ¿tienen política de beneficios? Sí, me contestan, porque aquí damos esto, damos lo otro, etcétera, pero no está en un documento escrito, debidamente aprobado por órganos societarios correspondientes. Entonces, todo eso genera que la compañía esté en una posición débil, ¿verdad? Para poder defender el gasto. Y ahí viene luego, doctora, un mal sabor para el empleador y dice, yo quiero tratar bien a mis trabajadores, les otorgo una serie de beneficios, igual tengo que pagar impuestos porque me rechazan el gasto, pero es que ese no es el objetivo final, o sea, de que ahora censure todos los beneficios a los trabajadores. La invitación es a que documentemos esos Exacto. beneficios que estamos otorgando, que los demos a conocer, que si se va incorporando un nuevo beneficio porque las características van cambiando, pues hay que ir actualizando la política y llevarla a su debido órgano de autorización. Tenemos otra pregunta, Evelyn. Ok, esos incentivos que hablaban antes, premios, pagos de SPA, ¿cómo se deben tipificar contablemente y fiscalmente hablando? ¿Como incentivos a empleados o gastos de mercadeo? Asumiendo que existe una política de la empresa. Ok, sí. En este caso, generalmente este tipo de prestaciones está más ligado a beneficios a trabajadores, ¿verdad? Puede ser que también la compañía lo esté considerando como un gasto de marketing o un gasto
si se está relacionado, por ejemplo, con el área de ventas, ¿verdad? Pero en carácter general, muchas veces ustedes saben que en la declaración anual hay un renglón en donde se declaran todo lo que son sueldos, salarios y otras prestaciones. Entonces también este tipo de erogaciones de beneficios a los trabajadores muchas veces son declarados en ese mismo renglón, ¿verdad? Entonces ahí sería lo más correcto porque recuerden que lo vamos a vincular con la relación laboral, ¿verdad? Son un conjunto de beneficios que derivan de ese vínculo laboral que se ha suscrito entre empleador y trabajador. Porque es importante lo que mencionaba antes Marlene, de que si este pago yo lo realizo a un tercero, que también lo he contratado para que me preste servicios, por ejemplo, para generar más ventas y etcétera, pero es un tercero, ¿verdad? Con quien yo tengo un contrato de servicios profesionales independientes y no puede ser catalogado como una relación laboral. Entonces, ahí también la diferencia que debemos de hacer para poder aplicar el tratamiento fiscal correspondiente. Pero en principio, este tipo de beneficios, como les decía, está ligado a la relación laboral y es más, es desde ese punto de vista en que generalmente tendría la compañía más fortaleza para poder defender la deducibilidad de este gasto. Ok, excelente. Muchas gracias por su respuesta. De hecho, ese es un punto que hemos venido abordando también, Marlene. Lo que ha dicho la doctora Estrada. ¿En qué sentido? En dónde tenemos que nosotros reconocer en la declaración anual, en la formulario 106, ese tipo de gasto. ¿Por qué? Porque bien sabemos de que si nosotros lo clasificamos mal al momento de una fiscalización, esos gastos, digamos, lo tenemos desprotegidos. Porque es importante la pregunta del colega, porque él dice, contablemente, ¿dónde lo debemos tipificar? ¿Dónde lo vamos a contabilizar? Supongamos que eso es lo que está diciendo. Una mala contabilización lo conlleva a una mala clasificación al momento de ingresarlo en cualquiera de esos reglones. Y a una mala lectura de estado financiero, Edwin. Es correcto, sí. Correcto. Sí. Es importante estar claro qué es lo que estamos haciendo como empresa. Gasto de mercadeo, hay que conceptualizarlo y aquí rescato también la importancia del manual contable, doctora, porque el manual Exacto. contable es una guía, por ejemplo, al colega que tiene una duda válida, ¿dónde lo clasifico? La empresa tiene que ir igualmente actualizando su manual contable y decir, este tipo de gastos que voy a autorizar, que ya está debidamente con el visto bueno de la gerencia o del órgano superior, va a ser contabilizado en determinada cuenta. De esta manera evitamos errores. La contabilidad, la administración, la parte operativa, debemos de ir cercando todas aquellas situaciones que den una posibilidad, un riesgo a que algo salga mal. Entonces, si desde el otorgamiento del beneficio, del ente, del spa, del viaje, de las vacaciones, de lo que sea, de las entradas al cine, se destina a qué cuenta contable la vamos a contabilizar o la vamos a registrar, pues también le da cierta seguridad al contador de estar registrándolo correctamente. Entonces sí es súper válida la pregunta. Y ahí agregaría también que justamente falta todo el tema de la explicación, ¿verdad? Y que las facturas en frío no pueden llegar, porque muchas veces quizás al contador le llegó la factura de un spa y ni siquiera sabe quién fue el beneficiario, por qué se lo autorizaron al trabajador, etcétera. Entonces puede hacer incluso una mala clasificación de ese gasto porque no tiene todo el contexto, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo que siempre acompañemos, además de la factura, todas las explicaciones que hemos venido comentando. Doctora, es que también este hermetismo que había hace muchos años atrás, yo recuerdo, hace 10, 15, 20 años atrás, que había un hermetismo en cada una de las áreas de la empresa, ahora no funciona de esa manera. El contador recibía la factura solita y lo que hacía era a otro gasto, porque no sabía ni de dónde venía, ni a quién se lo dieron, ni para dónde iba. Pero ahora la dinámica es diferente. O sea, la gerencia tiene que tener ese fluir de la información para que sea registrado y soportado adecuadamente. Debe de haber
el área de recursos humanos, el área de ventas, cómo esta meta que nos establecimos va en coherencia con esa política y determinada persona fue beneficiada con ese premio porque cumplió determinado KPI. Entonces hay toda una historia que narrar adjunto a la factura, pues. Así es, correcto. Sí, sí, de hecho eso es algo, como tú decías, en años anteriores era típico, porque recuerdo que una compañía, había una de las colegas entregando pues el documento, soporte, pero venía y le consulté, mira, y esta factura, ¿quién fue el beneficiado? Solamente me lo entregaron, dice, y yo no pregunto por qué se molesta la socia. Por favor, ahora a esta altura, el empresariado debería estar más que claro que no podemos estar, digamos, con esos dilemas de que si le digo a quién fue el beneficiado o no, quién fue el beneficiado. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a tomar mejores decisiones al momento de jornalizarlo, de contabilizarlo y poder, digamos, defenderlo al momento de las fiscalizaciones. ¿Ya? Exacto, Bueno, correcto. si vamos a pasar a la siguiente consulta, dice el licenciado H. Cerda, nos consulta. Buenas noches, estimado. Una consulta. Si un colaborador posee demanda por pensión alimenticia, ¿cuál es la primera deducción que se le deduce de su salario? ¿La del embargo alimenticio o la deducción de impuestos, INS e IR? Gracias. Sí, esta es una pregunta bastante recurrente porque existe otra confusión, porque el artículo no, si mal no recuerdo, el artículo 52 del Código Tributario nos indica un orden de prelación de las obligaciones fiscales, en donde se establece que la pensión alimenticia prima sobre otras obligaciones. Pero este artículo, la verdad es que se refiere en situaciones de liquidación, porque cuando ya tenemos a un trabajador activo, debemos de recurrir al artículo 21 de la Ley de Concertación Tributaria, que es la que nos indica claramente cuáles son los conceptos que podemos deducir del salario bruto para efectuar el cálculo del IR. Y hoy en día, lo que se nos establece en la ley es que podemos deducir la cotización de seguridad social. Está otro tema ahí, ¿verdad? De cuestiones de salud y etcétera, pero esos son para personas que declaran en rentas del trabajo, pero un trabajador normal, lo que se le puede deducir de su salario bruto para efectos de calcular el impuesto sobre la renta es nada más su cotización de seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Que la prestación, digamos, de pensión alimenticia la podemos aplicar una vez que tenemos el salario neto, ¿verdad? Y no sobre el salario bruto. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora, por esa aclaración. Sí, de hecho, como usted ha dicho, este es un tema muy mencionado, muy recurrente, y como usted bien lo ha dicho, esa confusión conforme a la prelación que existe en el Código Tributario es que viene a que muchos colegas dicen la pensión alimenticia está primero ante cualquier deducción, pero ahora yo me vengo y me hago una pregunta. Claro, acá nosotros también hemos leído la parte de la circular de la Corte Suprema de Justicia que digo mandata, pero no debería hacerse así. Pero bien sabemos pues de que la circular de la Corte es de cumplimiento, ¿ya? Entonces, en esa situación donde la circular de la Corte Suprema de Justicia establece de que la pensión del, del alimentante del niño va antes de cualquier otra deducción, ¿tendríamos que tomarlo así como nos ha explicado o cómo podríamos tomarlo también? Vean, en el caso cuando se habla de otras deducciones, deberíamos de hablar de otras deducciones de igual naturaleza, ¿verdad? Porque para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, de rentas del trabajo, DGI lo que va a verificar es que usted haya tomado el salario bruto, le calcula su cotización de seguridad social y después aplica tarifa progresiva, ¿verdad? Si esto no cuadra, efectivamente usted como compañía, como empleador, va a tener un problema con la Dirección General de Ingresos y esto a su vez se traslada al Instituto de Seguridad Social. Ahora bien,
En casos que la compañía quiera tener una mejor claridad, inclusive recordemos que el artículo 63 y 64 del Código Tributario permite efectuar consultas a la autoridad misma, ¿verdad? A nuestra administración tributaria, en donde la compañía, si tiene esta duda de qué efectuar, si sobre únicamente deduciendo seguridad social o después de pensión alimenticia, lo más recomendable sería que aplique o solicite una consulta vinculante a la administración tributaria, que en este caso son las que se tramitan en la Dirección Jurídico Tributaria de DGI, ¿verdad? Pero recordemos también que desde el punto de vista legal, lo que prima es entre una norma general y una específica, prima la específica. Y además, entre una norma anterior y una posterior, prima la posterior. Entonces, acá quedamos con que siempre, tanto es norma posterior como es norma especial, la ley de concertación tributaria. Y para efectos de cálculo del impuesto sobre la renta, yo no me atrevería a decirles, prima, de que deben de quitar antes la pensión alimenticia para cálculo del IR, porque el artículo 21, que es el que dice qué me puedo quitar yo para efectos de calcular este impuesto, solamente me dice la cotización de seguridad social. Entonces, al momento de una revisión, el contribuyente se va a quedar como responsable solidario de una retención mal calculada, ¿verdad? Ahí cada quien toma sus decisiones y asume sus riesgos. Pero para tener mejor digamos, seguridad, haga la consulta a DGI, ¿verdad? Y de esa manera la compañía tiene su soporte, volvemos al mismo tema de los soportes, para tener la tranquilidad de que si está aplicando o no correctamente esta deducción. Lo que sucede también, recuerden que es digamos, un comportamiento inadecuado ahí, da mucho tristeza ver algunas personas, ¿verdad?, que quizás han sido demandados por temas de pensión alimenticia y también tienen algunos otros embargos de otra naturaleza y muchas veces, tristemente, ¿verdad?, por quizás no dar la pensión alimenticia a sus hijos. Entonces, ahí, en ese tipo de casos es donde dice la ley, prima sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, si tuviesen un embargo de salario de otra naturaleza. Pero en términos para cálculo del impuesto sobre la renta, yo les diría, vámonos con el artículo 21 para evitar cualquier tipo de contingencia con la autoridad fiscal. Y aquí también solo mencionar, doctora, que las sentencias de alguna manera están siendo un poco más específicas en esto. Cuando el juez o la juez dicta la sentencia sobre el embargo, es bastante clara. Y esto o sea, sobre qué base va a ser la deducción y esto ayuda obviamente al área de recursos humanos y al área contable. Ok, perfecto. Estamos de acuerdo con la doctora. Todo aquel que tenga esa duda, que haga la consulta a la dirección jurídica, digamos, para que tenga su Exacto, soporte. Ya, para que tenga su correcto. soporte y aunque acá se le pueda brindar, digamos, alguna opinión, algún criterio, pero este criterio no lo va a presentar, digamos, ante una fiscalización, ¿ya? Exacto. Sí, en el caso de que haga su consulta y le brinden una respuesta, que sí le va a servir de soporte ante cualquier, o a cualquier pretensión de ajuste que le quieran realizar por algún mal cálculo, pues mira, aquí está mi soporte, donde irse a la consulta. Vamos a la siguiente consulta, y nos consulta la licenciada María Lubí Osorio. Bueno, solamente es un comentario y, y un comentario importante, pues, porque nos fortalece a seguir adelante. Dice, buenas noches, estimado. Excelente presentación, en este caso de la doctora María Félix Estrada Alonso. Metodología de explicación clara y precisa. Saludos. Eh, Muchas gracias, muchas gracias. Estamos siempre a la orden. este, dice, bueno, una consulta al licenciado N. Amador. Para el reconocimiento de este beneficio del cargo de confianza, ¿se puede incluir en el reglamento interno de la empresa? Ok, con respecto a esto, recordemos que existen dos tipos de reglamentos relacionados a trabajadores. Muchas veces también lo confundimos el reglamento interno de trabajo con un reglamento de beneficios a los trabajadores. Lo que sucede es que el reglamento interno de trabajo nos viene a regular
como su nombre lo indica, toda la relación laboral, las obligaciones, los derechos, etcétera. Pero para efectos fiscales podemos tener un reglamento de beneficio a los trabajadores que no necesariamente debe de pasar por el filtro del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? A como sí sucede con el reglamento interno del trabajo. Entonces, este reglamento de beneficios o política escrita de beneficio a los trabajadores, generalmente para efectos fiscales, lo que las autoridades van a revisar es si cuenta con la autorización del órgano societario correspondiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que puede ser la junta directiva, la asamblea de socios, siempre y cuando así lo establezca la escritura de constitución y su estatuto. Entonces ahí hay que revisar cuál sería el órgano facultado para esta aprobación, porque tampoco es que a DGI le vamos a entregar un documento como que recién lo tapeamos y lo imprimimos, ¿verdad? No, tiene que ser una política debidamente autorizada y muchas veces ratificadas también en libro de actas. Otro de los puntos pendientes también es verificar la vigencia de esta reglamentación de beneficios, porque puede ser que usted haya aprobado una política por un año, de repente la quiera cambiar y entonces debemos de ver cuáles son los beneficios que estaban vigentes, por ejemplo, para el año 2021, pueden ser diferentes para este año 2024, ¿verdad? Entonces, todo eso, incluso la vigencia, se va revisando durante los procesos de fiscalización. Y nuevamente, recuerden, no nos quedemos con el cassette de la indemnización por cargo de confianza, que ya aprendimos acá a diferenciarlo, que no es lo mismo una indemnización por cargo de confianza que una indemnización adicional. Es correcto. Y es bien importante ese punto donde menciona la doctora, la vigencia de los documentos que nosotros tenemos como soporte, porque se ha dado las situaciones de que llegan las fiscalizaciones y presentamos, digamos, ya sea la política, presentamos los reglamentos, presentamos toda aquella documentación soporte que deberíamos de presentar y están sin vigencia. Entonces, ¿qué nos respalda? No tenemos documento que nos respalde. Desde cuando se creó la empresa. Sí. Exacto. Y también, doctora, la administración tributaria te revisa los libros de actas. O sea, como usted bien Exacto, dice, sí. imprimamos rapidito una política y el papel Aguanta fino, todo. fino, caliente, se lo llevan al fiscalizador y no, pues, también yo creo que hay que No, ser no es serio en correcto. eso. Hay que tener un manejo, yo les digo a las empresas, así como se cuida el inventario de los productos que se venden, el inventario de la parte documental es esencial. O sea, porque si yo vendo tazas, pues yo voy a responder la taza. Pero si a mí se me pierde un documento cuyo valor es de $2,000, pues estamos hablando de un gran problema. Y todavía esta información legal, como los poderes, las políticas que se tienen que ir actualizando, se debe dar un control de esta documentación legal actualizada, un historial. Ok, la política la creé hace 15 años, según mi norma, dice que la tengo que revisar cada año, cada 2 años, y ahí voy creando las versiones de revisión. Puede ser que no le agreguen ningún beneficio adicional, pero ya hubo un proceso de revisión, de ratificar o de excluir algún beneficio que ya no aplique y no quedarnos de que sí existe la política, pero fue cuando se creó la empresa hace 10 años, hace 15 años. Es importante porque a la hora que llega la fiscalización, le entregas lo que tenés a la mano y luego pues ya entregaste el documento y estamos ante un problema. Ok. Dice el licenciado, dice AGL y nos consulta. Si un trabajador es nuevo ingreso y solo trabajó 8 días y ganó 20,000 Córdoba, ¿su liquidación hay retención o no? Tiene derecho a vacaciones y aguinaldo, pero no antigüedad porque fue despedido con el artículo 28, en este caso del Código del Trabajo. Bueno, veo que hay muchas preguntas laborales. Vamos a tener que hacer otro programa solo de De la relaciones parte laboral, laborales. sí. Sí, sí. Bueno, pero comentarles un poco, ¿verdad? Que hoy en día ya se ha venido superando este tipo de situaciones cuando tenemos trabajadores
que quizás no cumplen un periodo completo, ¿verdad? Recuerden ustedes que hoy en día las autoridades laborales pues están siendo más pro trabajador, que es lo que se denomina como indubio al trabajador, ¿verdad? En el sentido de que las prestaciones también deben de calcularse de manera proporcional, excepto habría que ver algún tipo de circunstancia, ¿verdad? Que sea despedido por algún tema de robo, etcétera, pero justamente otras circunstancias muy comprometedoras, ¿verdad? Establecidas en el mismo Código Laboral que ya menciona, pero en esos casos inclusive es recomendable tener este tema de las denuncias ante la policía u otras circunstancias también que comprueben, ¿verdad? La desvinculación laboral como tal. Ahora, recuerden ustedes que lo que tenemos es que el artículo 19 lo que nos dice que el salario exento es el que quede por debajo del techo, ¿verdad? Que si tenemos un salario de 20,000 córdobas, ese era su salario, digamos, mensual, ¿verdad? Pero como se le va a pagar quizás proporcional, habría que realizar el cálculo para que veamos si queda por debajo o no del techo. Porque si queda por debajo del techo, efectivamente, pues no va a haber una retención de impuestos sobre la renta, sino que si queda por encima, obviamente sí se va a tener que afectar, ¿verdad? Otro de los puntos que me gustaría también comentar, aprovechando esta pregunta, es que hay incluso salarios que quedan por debajo del techo y hoy en día DGI está solicitando que se reporten esos trabajadores, ¿verdad? Aunque queden por debajo del techo, es decir, se reportan simbólicamente en las planillas de retenciones, pero deben de ir. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, porque se hace un control cruzado con las autoridades también de seguridad social. Por eso es que les decía que debe existir siempre una correlación entre los salarios y la retención de seguridad social que se está aplicando, ¿verdad? Lo otro también, no sé, también en aras del tiempo, porque he visto que han entrado muchas preguntas, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero otro de los temas que podemos ligarlo en este momento, y vi la pregunta que entró, es el caso, por ejemplo, cuando asumen el subsidio del trabajador. Entonces, ¿qué pasa con los empleadores que asumen un subsidio que ustedes saben que el INSS lo que hace es proporcionarnos un subsidio del 60%, ¿verdad? Del salario. Y luego la empresa puede ser que tenga política de beneficio, volvemos al tema de la política, que sea su política de beneficio, pagarle el restante 40% para efectos de que el trabajador, mientras esté de subsidio, digamos, tenga acceso a su 100% de salario. Lo que sucede en este caso es que recordemos que desde el punto de vista de seguridad social, pues es obligatorio pagar el 100% en los casos de pre y postnatal, pero cuando son casos de enfermedad común no existe esa obligatoriedad. Entonces, dependeremos aquí de la política de beneficios que tenga la compañía, si está incluido o no. Ahora bien, viene también un tema bastante apasionante, es si sobre ese 40% que va a recibir el trabajador se aplicaría o no el tema de la retención del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Acá comentarles que sobre ese 40% que técnicamente no es subsidio, ¿verdad? Porque nosotros decimos, la persona está de subsidio, entonces lo que yo le pague durante este tiempo también es subsidio. Y la respuesta es que no, ¿verdad? Porque es más bien lo que está haciendo usted es completar salario. En esos casos hay que aplicar una retención del impuesto sobre la renta, pero como es un 40%, tenemos que ver si llega o no al techo, ¿verdad? Para poder efectuar la correspondiente retención. Preguntaban ahí también en el caso de los riesgos laborales, ¿verdad? Acá debemos depender también que no existe esa obligatoriedad para el tema pues, laboral. Lo que tenemos es una obligatoriedad por ley para los casos de subsidio pre y postnatal, ¿verdad? Después, posteriormente, estaríamos en dependencia a las políticas y regulaciones de la compañía. Pero nuevamente insistimos, debe ser una política escrita
y además con accesibilidad para todos los trabajadores. Pero ¿qué sucede? De repente tenemos un caso que saltó en la compañía y corremos, ¿verdad? A quizás darle este beneficio cuando en realidad no lo teníamos contemplado dentro de la compañía. Entonces es importantísimo, volvemos al punto de los soportes correspondientes y que veamos qué cosas pueden estar afectadas a impuestos sobre la renta y cuáles no. Danos. Ok, perfecto. Muchas gracias por esa explicación, doctora. Bien importante esa aclaración que ha realizado y más donde nos ha explicado, ok, la persona cuando está en la etapa pre y postnatal es o no es subsidio o es realmente complemento de salario de conformidad al artículo 141 del Código de Trabajo, o cuando es un subsidio, digamos, por una enfermedad común o accidente común, que en este caso también lo decía usted. Hay que saber diferenciar esas dos situaciones y entra la polémica, digamos, se le retiene o no se le retiene cuando tienen salario a tal punto de que el 40%, ya sea de ayuda económica o el 40% del complemento del salario en la persona, en la mujer que está embarazada, en su pre y postnatal, es o no salario, pues realmente. Eso es bien importante ahí y como usted lo dice, documentarlo, dejar establecido esos procesos.